más flexible, porque yo lo puedo adecuar a mis necesidades, y es aprender a comer de forma correcta. Esto que nosotros hacemos de comer, los hábitos que tenemos alimenticios son aprendidos de generaciones, de cómo me enseñó mi mamá a comer, de cómo le enseñó la abuelita a comer a mi mamá, ¿no? Si ustedes se fijan ahorita en sus nietos, por ejemplo, quien tenga nietos, ¿cómo comen los nietos ahora? Sí, ya no. ¿Cómo es la comida de nuestros nietos? Chatarras. Maruchan, comidas fritas. ¿Qué les gusta a los niños? ¿Qué les encanta? Las pizzas, los hot dogs, los nuggets, las papas, las pizzas, los chetos, esos famosos chetos, ¿no? Es bueno comer las sardinitas que venden ahora, que sí es pescadito, que Por tiene la supuesto. colita del pescadito. Entonces la sardina es más recomendable. La sardina además tiene mucho omega 3. No nos gusta la sardina, pero la sardina tiene mucho omega 3 y es algo que tampoco. Ya tiene, sí, omega. Entonces, Bueno. eso sí, Gracias. hay que evitar comer muchos alimentos enlatados porque sabemos que se conservan con mucha sal, ¿no? Pero, bueno, eso es como vamos cada quien armando nuestro plan de alimentos, que sea flexible, que sea económico, que se adecue a lo que nosotros ya sabemos comer, ¿no? Y a nuestros gustos también es importante. Y a nuestros gustos, exactamente. Si ustedes revisan en el material que les dimos un recetario que dice cocina mexicana. ¿Por qué les dimos de cocina mexicana y no francesa? Estamos en México. Exacto, y no italiana, y no española, porque somos mexicanos y estamos acostumbrados a comer ciertos tipos de platillos. Y la idea de nosotros no es traerles res bourguignon, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a comer eso, ¿no? Pero entonces nosotros queremos que los platillos que ya sabemos hacer, porque seguramente ustedes ya saben cocinar, todos los que están aquí seguramente saben cocinar, porque han cocinado por mucho tiempo, solo modifiquemos algunos hábitos. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como mexicanos estamos acostumbrados a freír mucho, Los capeados. ¿no? A capear mucho. ¿Qué otra clase de preparación podemos hacer? Además de freír, ¿cuáles son otras opciones de cocción que Al horno. conocemos? Vapor. Hervidos, empapelado, ¿no? Hay muchas otras opciones. ¿Y cuántas veces las ocupamos? Casi no las ocupamos. Y esa es la cosa. Nosotros lo que queremos es traerles opciones distintas para que ustedes aprendan a tener más recursos, ¿no? Bueno, otra cosa que le queremos contarles es que los alimentos se dividen en 3 grupos. ¿Ustedes saben qué grupos son? Los cereales. Ponen en el plato cuerpo de rojo y verde. Carbohidratos es uno, Proteínas proteínas es otro, y grasas, ¿no? ¿Y cuáles son los que deberíamos de comer menos? Grasas, exactamente. Los carbohidratos son todos aquellos que nos proveen energías, pero también son los que se convierten en azúcar. Y el azúcar nuestro cuerpo la convierte en grasa, ¿no? Entonces, los carbohidratos son importantes en nuestras dietas, por eso no los podemos eliminar, pero se deben consumir en pocas cantidades. Estos 3 grupos de alimentos, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, tenemos que consumirlas, pero en cantidades moderadas. Los carbohidratos, por ejemplo, son, a ver, La tortilla, los panes, la tortilla, harinas, las harinas, las mismas frutas, ¿no? Algunas verduras como la papa tienen carbohidratos, como el frijol, el camote, ¿no? Algunas tienen carbohidratos. Son todos los que nos dan mucha energía, pero también, insisto, se convierten en azúcar y luego el organismo, el azúcar la convierte en grasa.
Las proteínas, ¿dónde encontramos las proteínas? Principalmente en la carne, pero también la encontramos en los frijoles, en los lácteos, en las lentejas, en los garbanzos, ¿no? Me gustan las lentejas. Las lentejas son buenísimas y tienen muchísimas propiedades, que a veces decimos, ay, las lentejas son bien feas. Ay, no ¿No es igual que el frijol? ¿Perdón? ¿No es igual que el frijol? Sí, más o menos. Y las grasas, esas sí las conocemos. ¿Dónde están las grasas? La leche, queso, mantequilla. La mantequilla, el aceite, o sea, todos los derivados de la leche, la crema, el queso. Pero, insisto, también tenemos que consumirla. No podemos decir, yo nunca voy a comer grasa, porque una alimentación balanceada tiene que tener estos 3 tipos de alimentos. Pero, como todo, tiene que consumirse en las cantidades necesarias. ¿Son buenos los búlgaros que se les pone leche? Los búlgaros son los con los que se hace el yogur. Y es preferible tomar yogur que nosotros hacemos con búlgaros, ¿no? No a todos nos es fácil tener nuestros búlgaros y hacer yogur. Sí son buenos, ¿por qué? Porque el yogur que consumimos nosotros envasado, ya procesado, generalmente tiene azúcar añadida. Aun cuando diga yogur natural, si ustedes leen la etiqueta, que es algo bien importante que tenemos que hacer, acostumbrarnos a leer las etiquetas, muchas veces ni la caducidad vemos. Es importante acostumbrarnos a leer las etiquetas. Hasta el yogur natural tiene ahí un porcentaje de azúcar. Es un mito que yo como diabético pues puedo comer toda la miel que yo quiera. No. La miel sigue siendo azúcar. Todo con medida. Y el azúcar se divide en 2 tipos. En sacarosa y en fructuosa. La sacarosa, ¿cuál es? La azúcar refinada, el azúcar de caña, el piloncillo, la miel, ¿no? Nuestro cuerpo tarda más tiempo en procesarla. Por eso nos hace tan mascabado. También es sacarosa, ¿no? No tienen tantos procesos como el azúcar refinada y por eso nos dicen que es mejor. Pero sigue siendo sacarosa. Y tenemos que seguir teniendo cuidado con el consumo. Es lo que platicaba el otro día con otro grupo. Hay azúcares con menos procesos como el stevia, como los edulcorantes, que en efecto nos hacen menos daño porque tienen procesos más naturales, ¿no? Porque no son la azúcar refinada, esta blanca que nos venden en el mercado. Pero sigue siendo azúcar. Y yo no puedo decir, no importa, a mi café le voy a echar 5 sobres de stevia. Pues porque no, ¿verdad? Porque no serviría de nada. Pero es lo que les decía del plan de alimentos. Si yo en vez de echarle 3 cucharadas soperas de azúcar a mi café, le pongo un sobrecito de stevia, pues ahí ya estoy haciendo un cambio. ¿Me explico? Y esos pequeños cambios son los que van a modificar mi calidad de vida. No son cambios radicales, pero sí vamos a ir viendo pequeños cambios que van a modificar de una u otra manera la forma en la que yo me alimento. Y a largo plazo, mi calidad de vida. Almendra, El ajonjolí, pepino, avena, arándanos. Bueno, los arándanos son frutos secos. Sí. Pero también son buenos. La chía, linaza. ¿Y quién me dice, a ver, por qué comen almendras? porque yo tengo para memoria. Memoria. Las nueces también. Las nueces. También. Ahí por ahí quien me dijo pepitas. ¿Para qué? A ver. A ver, ¿quién
sabía que las pepitas, por ejemplo, son un antidepresivo natural? ¿Qué quiere de verdad con sal o sin sal? A mí me fascina. Las pepitas, si nosotros las hacemos en nuestra casa, podemos hacerlas sin sal. O sea, es que generalmente nos las venden ya saladas, ¿no? Pero también venden sin sal. Pero también venden sin sal. Y sin sal saben deliciosas, ¿eh? Y crudas son mejores. Entonces, las pepitas, de esas de calabaza, son un antidepresivo natural. Entonces, cuando se sienten así uno, así como bajo de ánimo, como decaído, unas pepitas, Arriba. vámonos, ¿no? Y eso a que no se lo sabían. No. ¿No? Ayuda a la digestión. A la digestión. Los cacahuates, a ver quién me dice qué beneficios ¿A ti qué tienen. te gusta? No sé. Energía, sí. Para el corazón. Para el corazón, para el colesterol. Todas las semillas tienen muchas propiedades. Un puñito. Para el potasio. Por ejemplo, la gente que tiene diabetes y que dice, ay, es que yo no puedo comer plátano porque es muy dulce, ¿no? Bueno, ¿qué alternativa? Los cacahuates. ¿Qué otra? Tomate. Tomate. Ay, el jitomate. ¿Qué otra? A ver, uno que comemos diario. Maíz. La tortilla. Tiene mucho potasio y mucho calcio. Y eso no lo sabíamos tampoco. Y lo comemos diario. ¿Sí? A eso me refiero con aprender a comer. Las semillas, sí es bueno asarlas. Las semillas, mira, la comida entre menos procesos tenga, es mejor. ¿Por qué? Porque con cada proceso le vamos quitando valor nutrimental, ¿no? O sea, si yo me como un jitomate, puedo obtener todos los beneficios del jitomate crudo. Si yo lo guiso, ya le quito un poquito, ¿no? Pero si yo lo guiso y además le quito la cascarita, ya tiene menos, ¿ven? Eso pasa con todos nuestros alimentos. Por eso el arroz no nos lo dejan comer a la gente que somos diabéticos. ¿Por qué? Porque el arroz ya tiene muchos procesos. Y lo que nosotros comemos, ese arroz blanco, ya solo es harina, ya solo es azúcar, ¿no? Porque además en México el proceso de limpia del arroz para quitarle esa cascarita es un proceso en el que se la quitan y luego lo secan, ¿no? En otros países existe otro proceso que se llama parborización, que es decir, se cae el arroz con todo y la cáscara y entonces el arroz conserva sus nutrientes. Pero conseguir arroz parborizado en México es un poco difícil y es caro. Es lo que platicábamos en otros grupos. En México, lamentablemente, la industria alimenticia tiene una calidad bajísima, no baja, bajísima, ¿no? Entonces, generalmente las cosas que consumimos ya con muchos procesos, pues tienen ya una cantidad de beneficios mínimo. Por eso, en ese librito, ese que están viendo, el de alimentación alternativa, ahí viene incluso, ¿quién por allá me dijo que tomaba leche de nueces, de almendras? Por allá. Búsquenme por favor, si son tan amables, donde viene lo de la leche. Ahorita les digo qué página es. 44. ¿44? 44. Vámonos por ahí todos a la página 44. Alguien me preguntaba por ahí en otros grupos que si nos hacía bien tomar leche a esta edad. ¿Quién de aquí le gusta la leche? Uy, a mí también me encanta la leche. ¿Cuánta leche tomamos al día, más o menos? Yo nada más con los búlgaros. La deslactosa. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos. 2 vasos. ¿Por qué tomamos leche? Porque nos gusta, sí. ¿Algún beneficio nos trae? Proteínas. Proteínas. Calcio, a ver. Bueno, ¿quiénes de aquí somos vacas?
Ah, bueno, pues si nadie de aquí es vaca, que sepan que no les da ningún beneficio tomar leche. ¿Por qué? Pues porque no somos vacas, así de fácil. ¿Quiénes toman leche de vaca? Los becerros. ¿Quiénes toman leche de cabra? Las cabritas. ¿Quiénes toman leche de burra? ¿Y nosotros qué tomamos? Leche materna se supone que... Nada más. La única leche de otro animal que a nosotros nos funciona es la leche materna. Nada más. De ahí en fuera, fíjense que la leche, en vez de calcificarnos, nos descalcifica. ¿La leche de vaca? La leche de vaca, en vez de calcificarnos, nos descalcifica. ¿Por qué no la podemos digerir? Por eso hay gente que es intolerante a la lactosa. Porque... la pongo a los búlgaros diario. Pero aquí ya está haciendo otro proceso. Y digamos que ya no nos hace tanto daño. Esto es lo que hablábamos de los procesos, ¿no? Entonces, la leche la consumimos porque nos gusta. Y la podemos seguir consumiendo, pero sin la idea de que es para calcificarme, es para... No es cierto. Porque no es cierto. No nos calcifica. Pero en cambio hay otras opciones de leche que sí podemos tomar y que sí nos hacen mucho bien. La de alpiste, la de alpiste, la de nuez, la de almendras. ¿Qué otra leche conocemos? La de soya. Todas esas son muy buenas. La de arroz, ¿quién la conoce? No. La de avena. Hay leche de coco. La de coco. La de coco, sí. ¿Aquí no conocen la leche de arroz y la de avena? No. ¿Nunca la han tomado? No. Yo les apuesto que sí. Pero Solo que le llaman agua de horchata. También la de melón. La de la semilla de melón, ¿no? Todas estas leches son leches, solo que no son la leche de vaca y no tiene tanta grasa como la leche de vaca. La única leche que tiene un poquito más de grasa es la leche de coco, ¿no? O la leche de almendra. Pero siguen siendo leches. Y la leche de almendra, la leche de coco, la leche de avena, de ajonjolí, todas estas leches nos aportan muchos otros nutrientes que la leche de vaca nunca nos va a aportar. Nunca. Yo no les digo que dejen de tomar leche de vaca. Si les gusta, adelante. Si no son intolerantes, adelante. Si no están enfermas de la gripa, porque además es otra cosa, cuando estamos enfermas de la gripa y tomamos leche, aumenta la producción de mucosa y aumentan los flemas. Maestra, y los atoles de semillas, yo hago a veces atole de amaranto con avena y nueces. Es increíble, o sea, justamente lo que estamos diciendo, el uso de semillas para hacer leche es muy benéfico. Si ustedes se fijan aquí en la página 46 de su librito, aquí viene, a ver, ¿quién me dice qué leches vienen aquí? Leche de soya. ¿Cuántas opciones de leche tenemos aquí? 4. Que si una no me gustó, pruebo con la otra y pruebo con la otra y pruebo con la otra. Así que a mí ya no van a decir que ya no tienen opciones para no tomar leche, ¿no? Y además no solo viene cómo prepararla, sino todos los nutrientes que tiene y que nos benefician en serio. Que si queremos calcificarnos, que si queremos lo que sea, podemos obtenerlo, ¿no? Y no quedarnos con el mito de que la leche es buenísima porque tal o cual cosa. Sobre todo nosotros, insisto, tenemos que hacernos responsables de nuestra propia salud. No decir, no, pues yo voy al súper y me compro esto y ya. Y una sopa Maruchan y y una comida congelada y una pizza y ya. Ahí está. No solo por nosotros, porque insisto, lo que nosotros consumimos y cómo nosotros lo consumimos es aprendido. Y como nos vean a nosotros comer, la gente que viene detrás de nosotros aprende a comer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí cuidan a sus nietos en la tarde? ¿No? Nadie. Pero los visitan y los ven, ¿no? Y cuando van a su casa a verlos, ¿qué hacemos? Muchas veces
Ay, vamos a ver la tele con un tazón de chetos, con un tazón de papitas, con un tazón de palomitas, ¿no? Y ahí entretente con las palomitas, con las chetos, con... Ahora ya ni con eso están con el celular. Porque es maíz, ¿no? ¿Sin sal? Sí. El punto es que cuando las compramos procesadas, otra vez, porque ¿qué hacemos? Vete a la tienda por unas palomitas de microondas, ¿no? ¿Alguien ha visto cómo queda la bolsa de esas palomitas? Eso ni siquiera es mantequilla, es una cosa asquerosa que venden en las tiendas que se llama saborizante de mantequilla, ¿no? Que son grasas, es mucha sal y es una cosa que todas conocemos, pero que a lo mejor no les suena el nombre, que se llama glutamato monosódico. ¿Quién lo conoce? ¿No? ¿Quién conoce el famoso ablandador de carnes o condimento para carnes? Bueno, esa cosa se llama glutamato monosódico. Es un potenciador del sabor y es pura sal. ¿Quién de aquí utiliza el famoso consomé de pollo en polvito? A veces. Yo ya no. A veces. Yo ya lo abandoné. A ver, ¿usted por qué lo abandonó? Porque el doctor dijo que sin sal y sin eso y demás. Tiene y entonces, mucha sal. yo he tratado de bajar eso. Y ya para nada le pongo. Aunque el problema es luego familiar. Porque, por ejemplo, algunos de los miembros de la familia quieren que tenga eso. Porque nos acostumbramos a esos sabores, porque a que no sabían que el famosísimo consomé es súper adictivo. ¿No? Yo creo que sí. Es súper adictivo y nuestro paladar se acostumbra al saborcito casero. Ajá, sí, ¿no? Sobre todo. Aquí en la página 48, insisto, sigue siendo sal con menos procesos. Y más cara. Y más cara, claro, ¿no? La sal de mar, la sal de grano también es sal que nos hace menos daño porque tiene menos procesos que la sal refinada. Esa blanquita que viene en un salerito, esa tiene muchos procesos. Pero antes estaba morena de Estaba cafecito, ahora está blanca. Porque tiene muchos procesos, incluso la forma de blanquear la sal es un proceso, ¿no? Y entonces ahí ya nos meten otras cosas que nos estamos metiendo todos los días en cada movida del salero a nuestro organismo. Y no se trata de darle sabor a la comida, porque la comida ya tiene sabor, se trata de aprender a comer los sabores de la comida, ¿no? Igual que con el azúcar. Nosotros traemos otra cosa distinta, ¿no? A ver, ¿quién me cuenta qué es lo que más desayunamos los mexicanos? A ver, ¿a quién de aquí no le gusta el pan? A todos nos gusta el pan. ¿Y cuál es nuestro pan favorito? La concha. Esa famosísima concha. La concha con nata. Y ahora que está relleno. ¿Y por qué nos gusta la concha? Por el azúcar. Pero es grasa. Tengo que decirles que la concha, yo hago pan todos los días. ¿Por qué no nos traen? El viernes les voy a traer. El viernes les voy a traer pan para que lo prueben. Porque como es la degustación, el viernes les voy a traer un poquito del pan que yo hago. Y viene la receta. Una vez nos dio usted una receta de un pan. Claro que sí, hace 2 años vine aquí y hablamos un poquito. Y justo porque ustedes me comentaron que querían aprender a hacer pan, Bea nos hizo el favor de construir este proyecto para que ahora hablemos un poco del pan, de ese pan que nos gusta tanto, que no podemos dejar y que yo no les voy a obligar a dejar, porque yo de eso vivo, además de hacer pan. Porque es pura harina, ¿no? El pan que es harina y azúcar, es carbohidratos, y la concha nos gusta tanto porque es el pan de tradición mexicana con más cantidad de azúcar que se puedan imaginar. Para hacer una concha, una sola concha, para el puro pan necesitamos 30 gramos de azúcar.
Y para la cobertura necesitamos otros 15 gramos. ¿Cuánto suma eso? 45 gramos de azúcar. Para una sola concha. Una sola concha tiene 45 gramos de azúcar. ¿Se imaginan cuánta azúcar es eso? Si la tuviéramos aquí, sería esta cantidad de azúcar. Imagínense que yo me como esta cantidad de azúcar. Es muchísimo. Pero eso no quiere decir que si somos diabéticos o tenemos sobrepeso, porque también el pan, pues se queda aquí, ¿verdad? En el cuarto de libra. De salvavidas, exactamente, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ya, nunca más voy a poder comer pan. Ni modo. Pues no. Hay alternativas para que podamos comer pan. ¿Por qué? Porque el pan que generalmente consumimos en las panificadoras, para poder producir pan a muy bajo costo, las panificadoras utilizan mucha sal, mucha sal, para que el pan dure, ¿no? Y no se haga feo. Mucho bicarbonato, porque la levadura es más cara, y entonces, ¿qué utilizamos? Bicarbonato, ¿no? Y conservadores cuando es procesado. Entonces, todo eso, además de la harina refinada, la harina blanca, nos hace muchísimo daño al organismo. ¿Quién conoce otro tipo de harina que no sea la harina de trigo refinada, la harina de trigo blanca? La harina integral. La harina integral, la harina de arroz. La harina integral es harina de trigo, pero que todavía tiene la cascarita. La harina de arroz. ¿Qué otra harina? La maicena no es harina. La maicena. La harina de amaranto. ¿Qué otro tipo de harina? De centeno, de avena, de maíz. ¿Con qué hacemos las tortillas? De maíz. Y hay pan que se hace con harina de maíz también. Sí. Ahora vamos a ver ese librito que les entregamos, que es de pan. El naranjita que está engargolado. El de abajo. Que no nos engañen. Levadura seca, que es este polvito, se lo voy a pasar para que lo vean. Si quieren, ábranlo para que lo toquen, lo vean. Es la levadura seca. Y la levadura fresca, que es una que viene en barrita, que huele muy fuerte. Además, esa no la pude traer, pero espero que el viernes se las pueda traer para enseñarla. Solo hay estos dos tipos de levadura, porque la levadura son organismos vivos. ¿Sí? ¿Y esa de qué se hace? Son organismos vivos, como bacterias otra vez, que están vivas. Unas tienen un proceso de secado, de deshidratado, que son estas, ¿no? Que entonces potencia, ¿verdad? Y fosfato monocálcico. ¿Alguien le suenan los ingredientes? Sodio, Sodio y sal. Aluminio. Es esta. Y esto no es levadura. ¿Esto dónde lo podemos conseguir? En los molinos solo se pide levadura seca. También es levadura seca. Es esta. Porque yo hacía una pizza y nos la enseñaron a hacer con la levadura. Se llama Tradipan, generalmente la que compramos en sobrecitos. No, y la levadura esa la compraba yo en Gigante. Años. También en los supermercados. En la panadería daba la barra, no sé de cuánto tenía. Generalmente es de 100 gramos o 120 gramos la barrita de levadura. Esa la podemos guardar en nuestra casa, en nuestro refrigerador, y nos puede durar incluso ya abierta hasta 3 semanas. Pero la levadura seca, que es esta que están pasando para que la vean, eso que ven ahí son 150 gramos de levadura. Y eso les dura
Hasta que se acabe. hasta que se acabe. Exactamente. Sí, porque no ocupa mucho. No se ocupa casi nada. Se ocupa muy poca levadura seca porque además es mucho más potente que la levadura fresca y que el Royal. Este Royal es súper tóxico. Nosotros lo ocupamos para hacer mucha panadería en nuestra casa para que esponje. ¿Por qué para que esponje? Porque generalmente las levaduras necesitan un proceso para levantar de tiempo. Funcionan con temperatura, es decir, yo hago mi masa y la dejo leudar, es decir, levantar durante cierto tiempo, ¿no? Porque la levadura funciona con calor, con temperatura ambiente. Si está muy frío, tarda mucho en levantar el ambiente. Pero si estoy en mi casita y la dejo junto al horno, junto a la estufa, esa levadura ese pan va a levantar muy, muy bonito. ¿Sirve para los tamales? Sirve para los tamales, sí, claro que sí. Para los pasteles. Decía una señora, si tienes tu coche en la calle y hace mucho calor, mete ahí la harina y rápido que se levante. Eso sí, pero también acuérdense que la levadura se muere a altas temperaturas, ¿no? Entonces si yo meto mi pan a leudar o mi masa a levantar al horno, sí va a levantar pero se va a reventar y se va a bajar, ¿no? Por eso es a temperatura ambiente, ¿no? Entonces la levadura fresca la compra en un molino. No, la levadura fresca en una cremería, en el Gigante, en el Chedraui, en cualquier supermercado. Y la seca. La seca en el molino. Gracias. Entonces, ¿se puede utilizar para tortillas de harina? También, solo que se diluye. Esta cosa, que no es levadura, que se llama impulsor químico, ese es su nombre. Es una porquería. Y por eso la utilizan en panaderías y en procesos industriales, porque es muy barata. Esto es 220 gramos y a mí me costó 20 pesos. Eso cuesta este botezón. Y generalmente les dicen, póngale la puntita de una cuchara. Es muy barata. ¿Y esto qué es? Es bicarbonato. Es una especie de bicarbonato, un ácido y sal. No. Eso es esto. Es esto. Si nosotros queremos utilizar esto, yo les recomiendo mejor que utilicen una cucharada de bicarbonato y una cucharada de vinagre. Y es el mismo efecto que esto. Esto además tiene cosas químicas como el aluminio. Son bacterias que están vivas que lo que hacen es que al contacto con al contacto con la temperatura empiezan a expulsar gases, ¿no? Y esos gases se quedan en la masa y producen este efecto de aire que tiene, por eso se infla, ¿no? Hay levaduras vivas como las que vienen de productos fermentados, ¿no? Como el pulque, como la cerveza. Es lo que le ponen levadura de cerveza, porque también hay levadura de cerveza. Entonces, por ejemplo, la pizza tradicional se hace con levadura de cerveza, que es levadura viva. Todo lo que es fermentado, pues tiene levadura viva, ¿no? Y lo podemos utilizar también. Por eso se hace el pan de pulque. Ese no lleva levadura añadida. Una pregunta, aquí para las galletas de avena tiene media cucharadita de levadura química. Es la levadura seca la que podemos utilizar. O la levadura química generalmente se ocupa en la repostería, insisto, porque es fácil de utilizar. Porque esa no necesita, las galletas, por ejemplo, no necesitan procesos de leudado, de crecer. Las galletas no crecen, ¿no? Son planitas y son duritas. Entonces la química es Podemos utilizar la levadura seca. ¿la seca? Sí, la seca. Exactamente. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? La cerveza, el pulque, ¿qué otra cosa se utiliza como levadura viva? La masa madre, que es, digamos, un pedacito de masa que se deja fermentar y se deja y se deja y se deja y se va ocupando un poquito en cada hechura de pan, ¿no? O el pie, que le llaman, ¿no? El pie de... Sí. Vamos a hacer el pie para el pan. Ajá, los panaderos dicen mucho eso. Nos levantamos temprano para hacer el pie, ¿no? Eso quiere decir que ese pedacito de masa que tienen ya de años a veces,
la van alimentando, es decir, le echan más harina y más agua para hacer más, y eso va generando más masa madre, más pan. Y con eso agarra una cucharada, por ejemplo las baguettes, este pan largo, se hacen con masa madre, ¿no? Con una cucharadita de masa madre. No se hace duro. No se hace duro porque es líquida, la masa, este pan, este pie que le llaman, es harina y agua. Y eso se deja reposar por mucho tiempo. Y eso que va a ser un proceso de fermentación, porque la harina por sí sola empieza a fermentar con el agua, ¿no? Entonces eso va a empezar a fermentar y entonces va a empezar a sacar alcohol. Entonces yo a eso le echo más harina y más agua y va a seguir fermentando. Entre más la alimente, más va a fermentar y más potente va a ser. Más tiempo va a tener, más potente va a ser. La pura harina con el agua. Oiga, le iba a decir una cosa como lo que le llaman también madres, lo que tienen lo del tepache, que es el natural. Es una que se va haciendo gordita y con eso se puede cortar un pedazo y hacer más, le ponen agua y piloncillo. Exactamente, sí, porque también es un producto fermentado, ¿no? Todo lo que es fermentado sirve para eso. Bueno, quería comentarles algo así rapidito. Hay una cosa que dice ahí pan de camote, ahí en el mismo pan. Cuando nosotros hacemos nuestro pan en casa, la ventaja que tenemos es que podemos añadirle cosas y quitarle cosas para que sea más benéfico para nosotros. Por ejemplo, cuando yo hago pan de camote ya no necesito ponerle dulce. Cuando yo hago pan con betabel ya no necesito ponerle dulce, porque ya el azúcar de estos dos tubérculos le dan suficiente azúcar. Porque el azúcar, insisto, es necesaria también para hacer pan. Azúcar, edulcorante, miel. ¿Por qué? Porque el azúcar alimenta la levadura y es lo que hace que la levadura funcione. Y esta stevia no es como la puedes encontrar en polvito, en sobrecitos, la puedes encontrar líquida también. ¿Y esa sí se puede tomar en el café? Sí, insisto, en cantidades moderadas. Lo que pasa es que es lo que les decía hace un ratito. La stevia tiene procesos más naturales, viene de una plantita. ¿Bien conocen la plantita de la stevia? Es una plantita así que parece como corazoncito, está muy bonita. La misma hoja uno se la puede comer y es dulce, dulce. Insisto, es más natural, pero sigue siendo azúcar. Yo tengo la stevia en plantita y se sabe como amargo. Sí, deja un saborcito amargo, pero también tiene un sabor dulce. Entonces, esa es la que se utiliza y se puede encontrar ya líquida, se puede encontrar en sobrecitos o se puede encontrar como plantita. Pero es mejor en sobrecitos también porque te haces tu café y le endulzas con stevia. Sí, pues más práctico, ¿no? Es más práctico que estar con... Pero puedes comprar la botella incluso más grande. Yo compro de pan Bimbo a pan de la panadería de la esquina, pues yo prefiero el pan de la panadería de la esquina. Pero si a mí me dices pan de la panadería de la esquina, pan Bimbo, pan del que yo hago, pan del que yo hago. Comprar la harina integral para hacer el pan. Porque es lo que les decía hace un ratito. Cuando yo tengo un negocio, ¿qué es lo que busco? Ganancias. Y para tener ganancias, abarato costos. Y para abaratar costos yo no me voy a preocupar. Ay, es que yo tengo una clienta que viene por su pan integral porque tiene problemas de sobrepeso, porque es diabética o porque no sé qué. Entonces para ella voy a hacer este pan con estos mejores ingredientes. Eso no es cierto. Eso no va a pasar, ¿no? Entonces, pero en cambio si yo digo, este pan es para mí y yo sé que necesito comer pan integral y que necesito que sea con poca azúcar o con edulcorantes o con stevia o con lo que sea, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Solamente lo puedo hacer yo. Y si además sé que es fácil hacerlo, pues más rápido, ¿no? Entonces, aquí en la página 16, búsquenle la página 16. Panes sin horno. Están los panes sin horno. Y aquí tenemos el pan árabe o pan pita, que también le llaman. ¿Quién ha comido pan pita o pan árabe? ¿Cómo lo preparamos? A ver, ¿con qué lo preparamos? Yo lo hago y le pongo jamón, lechuga, queso, panela,
Para hacer pizzas. Para hacer pizzas, claro que sí, yo también lo ocupo para hacer pizzetas. Entonces, este pan, hay dos clases. Este que es sin levadura, que es el que les comentaba hace ratito, y el que lleva levadura, que es este que se puede abrir, que lo podemos abrir a la mitad. Y se hace sin horno, este se hace en un sartén. ¿Cómo se hace? Aquí tiene. Aquí viene toda la preparación, no se las voy a contar porque eso les toca a ustedes, su tarea. Pero aquí está cómo podemos hacer ese pan. Y este pan lo podemos sustituir, este pan de caja, este pan blanco, lo podemos sustituir por este pan. Y es súper saludable, y es súper rico, y es súper versátil, además. Y no es laborioso hacerlo. O sea, si ustedes quieren, en un día yo puedo hacer para toda la semana. Esta receta, por ejemplo, le salen 10 o 12 panes, 12, ¿verdad? 12 panes. Con esta receta le salen 12 panecitos como de este tamaño. Les digo porque yo ya he usado esta receta. Y es súper, súper sencillo de hacer. ¿Y puedo utilizar ahí harina integral? Podemos utilizar harina integral, justamente. Podemos utilizar la harina que queramos. Es que eso es lo importante. Aprender a conocer que no solo existe la harina blanca de trigo que venden en paquetitos de kilo en el súper. Que si yo tengo un molino cerca de casa, puedo ir y preguntar, ¿qué tipos de harina tiene? Y me van a decir de centeno, integral, de avena, de almendra, de maíz, de ajonjolí. Hay una cantidad impresionante de pan. Si ustedes quieren que salga esponjosito, bueno, pongo un poco, la mitad de harina de trigo y le pongo harina de almendra también. Puedo combinar los tipos de harina para que me dé la cantidad de harina necesaria, para que mi pan sea insisto, esto es una experimentación. ¿Y a quién no nos gusta experimentar? Entonces tienen que aventarse un poco a crear sus propias recetas. Y nosotros por eso les traemos esta base, para que ustedes aprendan. Que, es que no tengo horno. Bueno, también hay panes sin horno. También podemos aprender a hacer estos panes sin horno, que además, como nosotros lo estamos haciendo, podemos saber qué cantidades voy a utilizar, por ejemplo, de aceite para preparar esto. Muchas veces cuando vamos a un restaurante y pedimos un pan árabe, ya está frito, ¿no? Y ya no sabemos qué tipo de aceite usaron o qué tipo de aceite no usaron o si ya está usado. Ok. Listo. Ok, cuando quiera. No, pues mire, vamos a hacer ahora una sesión en la que ustedes puedan preguntar cosas, ¿sí? Y digo que Maffer ya se va a quedar sin aliento de tanto hablar, y que ustedes puedan preguntar y que nosotros podamos contestar todo. ¿Ok? Preguntas. Yo no encontré las